buenas tardes, tenga cada uno de ustedes que están detrás de la lente y cada uno de ustedes que están presentes aquí. Muchas gracias por su presencia. Hoy vamos a tener la cuarta y última clase de el Éxodo, el corazón del Pentateuco, como ustedes así fue que lo respondieron, y fue muy precioso verlo escrito ahí, que es la mejor interpretación que pueda haber de un libro tan maravilloso, donde se considera que es el corazón del Pentateuco porque es la realización, la materialización realmente de la promesa que surgió de la boca de Dios dada a Abraham. Y entonces ahí se ve el Éxodo, se ve la salida hacia la tierra prometida, y se han visto innumerables hechos que este libro nos narra, entre ellos las plagas con las cuales hizo libre al pueblo, capítulo 10 por ahí. Y hemos visto pues muchas cosas importantes que se han dado en el libro del Éxodo. Hoy vamos a terminar pues entonces con la cuarta clase, y esta se va a llamar institución del culto a Dios. Entonces aquí, si nos damos cuenta, sigue siendo Dios el protagonista, sigue siendo Dios el que dirige esta obra. Los objetivos a ver en esta sección o en esta lección, así lo dice sus hojas también, el inciso A dice que vamos a ver el plan de Dios para el tabernáculo, que se encuentra en los capítulos 25 al 31. Vamos a ver también la ruptura y la restauración del pacto, capítulos 32 al 34, y la construcción del tabernáculo, capítulos 35 al 38, y prácticamente acaba en el capítulo 40-41. Y entonces vamos a ver estos puntos, estos temas que son importantísimos, y así cerraremos este libro para dar inicio al que sigue, que es el libro de Números. Levítico, ¿no? Levítico es antes que Números. Entonces vamos a ver cómo el plan de Dios, inciso A, para el tabernáculo, el plan que Dios tiene para el tabernáculo. Los capítulos, como hemos dicho, son del 25 al 31, y como dicen sus hojas, el tabernáculo serviría para recordar al pueblo de que poseía la dicha incomparable de tener a Jehová en medio de Israel. Sí, amén. Vamos a ver el capítulo 25, versículo 8, capítulo 29, del 42 al 46, así que tenemos pocos subtemas y vamos a tratar de profundizar un poquito acerca de lo incomparable que es tener a Dios en medio de nosotros, en medio del pueblo. Israel lo tuvo. Capítulo 25, versículo 8, ¿qué dice? Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Muy bien. 29, 42 al 46. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Amén. Entonces, es pues conocido que Dios tiene la intención firme de habitar en medio de ellos, en medio del pueblo. Ya después conoceremos cómo es que el tabernáculo, en el momento de que se detiene en su marcha, el tabernáculo queda exactamente en el centro de las 12 tribus. Hay 12 tribus apostadas alrededor del tabernáculo, y el tabernáculo significaba la presencia de Dios. Y entonces, ¿cómo es que Él, un Dios invisible, un Dios que es espíritu, habitaba en medio de su pueblo? Hay estudiosos los cuales comentan que en el tiempo de Pablo, por ejemplo, cuando éste está evangelizando en Colosas, está evangelizando en Corinto, ciudades griegas, este hombre se topó con una filosofía
que ya se manejaba en ese tiempo, en la que los griegos decían: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque para el pensamiento de ellos, el Dios, el principal, porque había muchos semidioses, la lista era de 2500, y le dijeron a Pablo: sí, Pablo, los de Colosas te lo aceptamos, le dijeron, pero recibimos a Jesucristo, pero como un semidios, y después de los 2500 que ya tenemos. ¿Por qué? Porque decían: el principal, como es santo, es puro, no se puede relacionar con la materia que es pecado. Por lo tanto, en el entendimiento de ellos decían: este Dios es inaccesible. Ese Dios nos hizo, pero como un reloj de cuerda, que en el momento que se le acaba la cuerda, dejó de existir. Es un Dios desinteresado de nosotros. Aquí comenzamos a ver el principio de cómo Dios se muestra como un Dios relacional, un Dios que quiere tratar con el hombre, que quiere hablarle de corazón a corazón, que quiere enseñarle muchas cosas cara a cara, un Dios que quiere estar dentro del corazón mismo del hombre y conocer los latidos del corazón de cada uno de sus hijos. Un Dios que está interesado tanto en la vida presente como en la vida futura de su pueblo. Un Dios que en verdad podemos llamarle amigo. Amén. Dios deseaba, ¿qué deseaba Dios según nuestras hojas? Deseaba peregrinar con la nación hebrea en el desierto. En el desierto normalmente no hay vida. Tú vas al desierto y yo pensaré si te acompaño. Pero Dios dijo: yo quiero pasar en el día a día con mi pueblo. Yo quiero ver el amanecer junto a mi pueblo. Yo quiero ver el atardecer junto a mi pueblo. Yo quiero caminar con ellos. Yo quiero detenerme con ellos. Yo quiero tener una vida cercana, íntima con ellos. Aun y cuando el desierto no tenga nada que ofrecernos, Dios está interesadísimo en pasar tu desierto contigo. Él no te abandona. 2, Dios deseaba guiarles en sus caminos. 3, defenderles de sus enemigos. Otra, ¿quién de nosotros, sabiendo que alguien tiene problemas, todavía va y lo busca? Muchos le damos la vuelta a esa amistad y decimos: no, pues ahí te ves, ahí arréglatelas como puedas. Para eso tienes uñas, ráscate con ellas. Así es el hombre, muy vil. Sin embargo, Dios dice: yo camino contigo, y en cada una de tus tareas yo te ayudo. Y si te sale el lobo feroz, yo salgo por ti. Dice en Romanos 8:31: si Dios por nosotros, alguien que se pone así delante nuestro y que dice: lo que quieras con él, conmigo. ¡Wow! Ese es el Dios siempre, siempre amante de tu vida, por el cual hay tareas que califiqué esta semana y que exactamente tocó ese punto. Cuando a veces nos llenamos de circunstancias difíciles y queremos mejor tirar la toalla. Cuando conocemos un poquito a este Dios que se muestra en la Biblia y que nos escribe una carta de amor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que nos dice: mío eres tú,
y yo también soy tuyo. Y tú en mí y yo en ti. Un poquito a la frase de michoacana de decir, ¿qué te parece tú para mí y yo para ti? Pero muchos de ustedes respondieron increíblemente que me llevaron aquí así. Porque yo no pasé esos momentos tan tristes que me marcaron ahí. Pero quiso Él que yo me enterara, porque ustedes lo escribieron. Y ahí entonces pude conocerte un poquito más. Pero en el día a día, si yo no he estado, Él sí ha estado. Amén. Y está interesado en caminar contigo, como dicen, la milla y más de la milla. Sí, gracias. Hasta el final de tus días, para que tú digas como el Salmo 23, versículo 4 y 5, aunque ande en valle de sombra y de muerte, o sea, de circunstancias de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. porque tú estarás conmigo. Y todavía así, Él puede venir en ese momento de la muerte, tu muerte, pasar por el umbral de la muerte, llegar a ti, tomarte de la mano y subir con Él. Y así como Él no fue detenido por la muerte, tampoco tú lo serás. Amén. Y te lleva a un lugar de bienestar, de pastos verdes, de abundantes aguas, para darle satisfacción a tu alma. Este es el Dios que se personaliza si tú lo quieres. Punto 4, conducir al grupo hacia su descanso en la tierra de Canaán. Aquí en el capítulo 95, por así llamarlo, de los Salmos, el Salmo 95, va a expresar esto mismo. Dice que el pueblo no pudo llegar a su reposo que Dios le tenía preparado, o sea, la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se deslizaron muchos de ellos. El deslizarse, es decir, no se mantuvieron firmes y resbalaron. Cada uno en sus pecados o cada uno en sus circunstancias que para ellos fueron mortales. Y entonces fue así que no llegaron. ¿Y por qué? No oyeron la voz de Jehová. Siempre preguntémosle a alguien acerca de la obediencia. Si esta la cumple es porque oyó la voz, porque nadie puede obedecer algo que no ha escuchado. Entonces hay que oír la voz, y en este caso la voz de Dios, para que las circunstancias no nos amedrenten, no nos detengan y no nos hagan resbalar, y no lleguemos a nuestro reposo que está ahora para nosotros en el cielo. Ya no es Canaán, y qué bueno que no es ningún lugar físico, ahora es un lugar en el cielo, ahora sí que en la presencia del Dios que nos creó, que nos formó, para no salir de ella nunca jamás. Eso es verdaderamente lo que nosotros tiene que profundizarse aquí, darle fuerza en nuestro caminar diario, que un día estaremos con Él para siempre, donde dará descanso en nuestras almas. Con esto Dios quería diferenciarse de los demás dioses paganos en que Él quería habitar con su pueblo. ¿Qué dice 29:45? Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Muy bien. Y manifestar así su presencia en el tabernáculo. La importancia del tabernáculo fue tal que se escribieron 13 capítulos de la Biblia. Era tal su impacto el tabernáculo que acaparó gran parte de los 40 capítulos que pueda tener eso. Entonces está mostrándonos o diciéndonos que es muy relevante la creación del tabernáculo. En el tabernáculo, el rey invisible podría encontrarse con los representantes de su pueblo y ellos con él. ¿Quiénes eran los representantes del pueblo? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Los ancianos. Aarón y Moisés.
principalmente Moisés, principalmente Aarón, el único sumo sacerdote que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Entonces, dice aquí bien, en el tabernáculo del Rey Invisible podría encontrarse con los representantes de su pueblo y ellos con él. ¿Qué diferencia hay, antes que sigamos, entre un templo como este y el tabernáculo? En el tabernáculo descendía la gloria de Dios, la presencia de Dios. También en un lugar como este. Pero antes solamente iba y Está en estas palabras que les acabo de decir. Es un lugar que Él prepara solamente para que entren los líderes, los representantes del pueblo. En un lugar como este ya podemos entrar todos. Todos, sí. O sea, era un lugar demasiado chico. El pueblo, acuérdense, 600,000, sin contar mujeres ni los niños. Ajá. Entonces, por eso el tabernáculo es incomparable. Y fue diseñado única y exclusivamente para encontrarse Él con los representantes del pueblo. Nada más, para tratar asuntos relevantes. Y ellos la comunicaron al pueblo. O sea, exclusivo para los representantes, Ahora no sí para que, todo el... sí, exclusivo para los representantes, no es para todos, pero dicha la nuestra. Digo, si porque hemos nacido ya después de. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, el velo se rasgó. Amén. Y ahora tienes tú y yo acceso a la presencia de Dios el tiempo que quieras, las veces que quieras. Sin intermediarios. Sin intermediarios. Nada de andar buscando al sacerdote o al pastor. Eres tú y él. Amén. Qué preciosa privilegio o bendición que Dios nos ha dado. Amén. Por eso tenemos que aprovechar lo que tenemos, lo que fue alcanzado por sangre. Y no del macho cabrío, sino una sangre del Hijo de Dios, nada más y nada menos. Ser el centro de la vida religiosa, moral y social. La tienda siempre se ubicaba en medio del campamento de las 12 tribus. En Números 2:17 lo menciona. Números 2:17. Luego irá al tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. Amén. Y era el lugar de sacrificio y el centro de la celebración de las fiestas nacionales. Cabe decir que el tabernáculo, en comparación con los templos paganos, era una tienda de reunión muy pequeña. No fue diseñada para que el pueblo israelita se reuniera dentro para adorar a Dios, sino con el fin de que sus representantes, los sacerdotes, oficiaran como mediadores. Cada objeto tenía un gran símbolo, un gran valor simbólico. El escritor en la carta de los Hebreos señala el simbolismo del tabernáculo y del sacerdocio del antiguo pacto, diciendo que son figuras de las cosas celestiales. En Hebreos 8:5 le encontramos así. Entonces, era un lugar poco atractivo, era una tienda, es decir, estaba llena de telas, de pieles, era un lugar oscuro, sin atractivo, porque lo atractivo de una persona no es lo exterior o lo externo, sino lo interno. Dentro de ese lugar que estaba muy muy feo, nada atractivo, nada más y nada menos que la belleza de nuestro Dios se mostraba ahí, su gloria. Y entonces este lugar
tenía muchos elementos. Estaba un poquito fuera del lugar santo y el lugar santísimo, donde entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año nada más, y donde estaba la presencia de Dios y donde estaba el arca. Y el arca contenía una porción del maná, la vara de Aarón y las tablas de los mandamientos. Y en la parte del lugar santo había el lavacro. ¿Por qué? Porque en la parte de afuerita estaba el altar de los sacrificios, del holocausto. Entonces todos se llenaban de sangre, las manos, el cuerpo, la vestidura, y en ese momento entraban al lugar santo y en ese momento se lavaban las manos. Había un propiciatorio, los panes de la preposición, habían ciertos elementos que son claves en la vida espiritual del creyente, tienen un simbolismo que hacía bello el lugar, que le daba una connotación increíble espiritualmente hablando al Nuevo Testamento, a la persona de Jesús. Es por eso que dice aquí el escritor que son figuras de las cosas celestiales y que además cada objeto tiene un gran valor simbólico. El tabernáculo tenía dos lugares especiales, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Al primero entraban todos los sacerdotes y al segundo solo el sumo sacerdote una vez al año para pedir por los pecados de todo un año y del pueblo. La idea central del tabernáculo era que Dios habitaba entre su pueblo. Esa es la idea central, que Dios habitaba entre su pueblo. Su plena realización se encuentra en la encarnación de Cristo, que nos dice Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se hizo tabernáculo entre nosotros. En la actualidad, la presencia de Dios se manifiesta en la iglesia por medio del Espíritu Santo, quien habita en los creyentes. Efesios 2, 21 al 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Y él nos dirá también 1 Corintios 3:16 y 6:16 también, que somos templo y morada del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo en verdad es el que habita pues en medio de nosotros, y que en verdad el Espíritu Santo nos guía. Juan capítulo 14 al 16 nos dice para qué enviaría al Espíritu Santo Jesús, y Él nos dice, uno, para enseñarnos, para guiarnos a toda verdad, para recordarnos las palabras de Dios que hemos aprendido, que se nos han dado, para consolarnos, para redarguirnos del pecado, pero ante todo para guiarnos. Él, el Padre, se dispuso a estar en medio de su pueblo para guiarles por el camino. El Espíritu Santo hoy en día es la misma presencia del Padre, pero ahora en corazones, no en templos, no en tabernáculos, sino en nuestros corazones, y desde ahí nos guía a toda verdad. Inciso B, la ruptura y la renovación del pacto, capítulos 32 al 34. Menos de 40 días de haber prometido solemnemente de guardar la ley, los israelitas quebrantaron el pacto con el rey divino. Mientras Moisés estaba en el monte con Jehová, la gente se cansó de esperar a su líder
y pidió a Aarón que le hiciera una representación visible de la divinidad. Siempre se pone de manifiesto la tendencia idólatra del corazón humano. No se contenta con un Dios invisible, quiere tener siempre a un Dios a quien pueda ver, palpar con sus manos. Israel quería servir a Dios por medio de una imagen y la hizo en la forma de un Dios conocido en Egipto, la de un buey llamado Apis. Esto demostró que el hombre necesita más que una ley de Dios en tablas de piedra. Necesita un nuevo corazón. Y por su rebelión dejó de ser el pueblo de Dios. Al hablar con Moisés, Jehová denominó a Israel tu pueblo. ¡Wow! ¡Qué duro es eso! Pero esto es una realidad. El hombre de continuo cae en idolatría. Ok, ya no buscamos adorar las imágenes, ¿no?, que se hacen con las manos. Pero ¿qué tal las madres a los hijos a los padres? ¿Qué tal el pastor? ¿O qué tal los parientes? La esposa al esposo. El trabajo, la esposa al esposo y viceversa. El dinero. Es decir, hay un sinnúmero de hechos que podrían en esta hora demostrarnos que aún seguimos siendo idólatras. Quiera Dios que cada uno de nosotros sea libre de esto. Y que no necesitemos para relacionarnos con Él, que es Espíritu, no querramos nosotros ni que nos lo venga a demostrar, ni que nos lo tengan que hablar de una manera que nos convenzamos. Quiera Dios que cada uno de nosotros tenga un encuentro con Él. Ni por los muchos, ni por ningún intermediario. Solamente a través de la fe. Esto es increíble. Pero una cosa tan minúscula como es la fe nos puede llevar o sacar del anonimato y hacer personas que estén cara a cara con Dios, sin temor. Y así, con una fe así, crecida, no tenemos necesidad absolutamente de que el pastor tenga que hacer esto para yo creer en Dios. No me tengan que enseñar esto de Él, sino que yo creo firmemente que Dios es Dios y punto. Y como lo venimos viendo en esta tarde, que es un Dios amistado con sus hijos y bien relacionado, que nunca quiere caminar solo, siempre quiere ir tomado de tu mano. Así no tendremos ningún problema que nos hagan un becerro, que nos maten un becerro, que nos suban al torito mecánico. No tendremos necesidad de nada. El hecho de que Aarón consintió y colaboró en la idolatría nos demuestra dos cosas. Repite conmigo: su debilidad y cobardía. Es increíble que un hombre llamado siervo de Dios, un hombre llamado a un liderazgo alto, era el sumo sacerdote
el único que entraba a platicar con él una vez al año, cara a cara, y Dios se manifestaba. Es increíble que este hombre, que durante las plagas que Dios manifestó en Egipto, él fue protagonista de muchas de ellas. Él fue el que metió la vara de Aarón, de su hermano Moisés, a las aguas del río y se convirtieron en sangre. Él era la boca de Moisés, o la boca de Dios, porque él es el que declaraba todas las cosas, porque él tenía una fluidez en su hablar. Moisés no lo tenía. Entonces este hombre, encontrémoslo aquí, se encuentra detenido, y entonces consiente y colabora en la construcción de un becerro de oro por su debilidad y cobardía. Su excusa débil y mentirosa más tarde fue un intento de echar la culpa al pueblo, ojo, y a la casualidad. Yo te pregunto, sinceramente, acá entre nos, y les puedo decir a los de la cámara, los que están detrás de la cámara, ¿has oído sordos? Si alguna respuesta media ingrata escuchas, para el Hijo de Dios, ¿existen las casualidades? No. ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque Él no experimenta. Él tiene todo bajo control, entonces no es el azar, no es lo que, como la gente dice, es el destino. No es el destino, es el plan de Dios. Ok, pero tiene un propósito, ¿no? ¿Qué es una casualidad? Un chiripazo. Un chiripazo, un acontecimiento que sucede de manera fortuita, dicen, accidental, no planeada, que sale de control, y tú dijiste bien, Él tiene todo bajo control. Nada se mueve, ni un cabello de tu cabeza puede caer sin que Él no lo sepa. Sí, amén. Sí, Señor. Todos los propósitos están firmes en sus manos. Qué hermoso es tener un Dios así. Claro. Un Dios que dice, mira, yo tengo pensamientos de bien, no de mal acerca de ti, y mis propósitos son firmes. Amén. Creo por ahí Jeremías 29, se me quedó desde las primeras clases. Entonces, es un Dios que no se anda con chiripazos. Él pues hace la diferencia entre todos los demás dioses paganos. Ahí es cuando el corazón revienta de contento y dices tú, ahorita me acaba de decir un hermano que apenas comienza a caminar en Cristo con nosotros, hace 4 meses. Gloria a Dios. Y decía él, no cabe duda, pastor, estoy en la iglesia correcta, en el tiempo correcto y con el Dios correcto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es que es así. Es así, hermano. Tenemos al Dios que todo lo planea. Perfecto. Sus propósitos son firmes. Nada de que hoy me siento medio tristón, hijo. Le diga a su hijo, pues siento que no les voy a responder a estos, porque no me siento pleno, tan feliz como ayer. No, Él siempre está ecuánime, equilibrado. Él no sufre de depresión, ni de espíritu de aflicción, ni de contentillos. Él siempre está ahí para responderte a cada una de las promesas que te ha dado, para decirte son firmes en mí y no se mueve, tiemble, llueve o relampaguee, no hace que me mueva. Lo que te prometí, tengo pensado dártelo ya. Ese es el Dios tan extraordinario que nos tocó conocer. Moisés intercede, capítulo 32, 7 al 14, y vuelve a interceder, 32, 30 al 33, 23. Jehová probó a Moisés amenazando destruir a Israel y prepararle otro pueblo grande para Moisés. Y Moisés se negó a buscar algo para sí mismo,
oró a Dios basado en la naturaleza y grandeza de Dios y su palabra. En otras palabras, le dijo: tú eres un Dios fiel, un Dios inmutable, un Dios trascendental, un Dios que un día nos miró con ojos de misericordia, que estuvimos como esclavos, maltratados, humillados, pisoteados, pero un día tú te propusiste salvarnos, sacarnos con brazo fuerte y desnudo. ¡Fum! Nos echaste la mano y nos dijiste: ven para acá, porque para ustedes yo tengo una tierra, yo tengo una promesa que cumplir. Se la hizo a su padre Abraham. Véngase para acá. Capítulo 13 o 15, 13 al 21. Y entonces nos has traído victoriosos, como aquellos conquistadores, y nos sacaste de Egipto llenos y cargados de oro, de alhajas, y nos has sacado victoriosos, triunfantes, y todos los pueblos han oído de tu fama, porque nosotros ni guerreros somos, ni armas llevamos, ni armas tenemos. Entonces dirán: ¿cómo es posible que ese Dios tan poderoso que se mostró a los egipcios con esas 10 plagas y los sacó a este pueblo de una forma victoriosa, triunfante, ahora los ha sacado al desierto para matarlos? No, yo no quiero que tú seas desacreditado. Esas son las palabras, en otras palabras, por así decirlo, lo que le está diciendo, y está intercediendo por el pueblo. Pero le dijo: no, hazte a un lado, Moisés. Lo está probando. Hazte a un lado, los voy a destruir ahora. Y Moisés no se apartó. Dijo: yo te voy a poner sobre pueblos poderosos. Esto no es mi pueblo. 600,000 no son nada. 2 millones en total no son nada. Hay naciones más fuertes y poderosas, sobre ellas te voy a poner. No. Aunque me retires la vida eterna, aunque mi nombre sea rasgado de el libro, aunque me pongas en otro pueblo poderoso, más poderoso que estos, por favor ten misericordia. ¿Y sabes qué, papá? Casi le dijo así: por ti. Amén. Sí, sí. Que no te ninguneen, que no te desacrediten, que no digan cosas malas acerca de ti, porque yo he conocido que tú eres en verdad grande. Y aparte se lo ponía sobre naciones poderosas, pero no eran descendencia de Abraham, como lo había pactado. Amén. Jehová probó a Moisés, y Moisés se negó a buscar algo para sí mismo. Oró a Dios basado en la naturaleza, en la esencia, en la grandeza de Dios y de su palabra. Israel es castigado, 32, 15 al 29. La rebelión vergonzosa de Israel le acarreó castigo a pesar de la intercesión de Moisés y de la misericordia de Dios. Los israelitas tenían que aprender que no es cosa insignificante menospreciar la revelación de un Dios santo y violar su pacto con ligereza. ¿Cuántas veces se había manifestado Dios a su pueblo? ¿A cuántas revelaciones Dios los había llevado? Y de buenas a primeras le fallan. En otras palabras, aquí lo que entendemos, y viene en el cuestionario, es: ¿Dios puede perdonarnos
Sí. Sí. ¿Completamente? Sí. Sí. ¿Y olvidarse de tus pecados? Sí. Dice que en Miqueas, capítulo 7 creo, que los arrojaría al fondo del mar, que no se acordaría más de ellos. Por lo tanto, ni tú ni yo nos tenemos que acordar de la manera en que pecábamos antes. Ojo, ¿Dios nos puede perdonar? Sí. Sí. Pero Dios no puede, una cosa, evitar la consecuencia de tu pecado. Contigo, a ti te dice, estás en paz conmigo. Pero por lo que cometiste, David, las cosas que hiciste en oculto, las voy a sacar al día, a la luz. Y la espada no se apartará de tu casa. ¿Me entienden? Es decir, Él no puede evitar que las consecuencias por tu pecado te sigan. ¿Qué pasó aquí? Aquí está el ejemplo más claro. El pueblo se hizo un Dios. Nunca el pueblo sabe esperar. La subida de Moisés al monte estaba en la presencia de Dios 40 días, 40 noches. Y el pueblo dijo, no sé qué haya sido ya de Moisés, posiblemente ya murió. Entonces, Aarón, hagamos un becerro, que era lo más conocido en Egipto, donde ya se estaba convirtiendo en un pueblo idólatra también. Por eso Dios los va a llevar a una opresión tremenda, con la necesidad de salir de ahí. ¿Por qué? Porque ya estaban entrando en los mismos ritos, en la misma adoración a los ídolos. Y en ese momento dicen, pues uno como el toro que había en Egipto, ese tal Apis, vamos a hacerlo de oro. Por algo nos dieron todo el oro los egipcios. Fundámoslo, hagamos un toro y digámosle. Y después dijeron así, pueblo Israel, he ahí Jehová, el que nos sacó de Egipto. Le pusieron hasta el nombre de Dios, y era Apis, este toro, este ídolo en Egipto. Y entonces esto ofendió mucho a Dios. Escúchame, ¿Dios los perdonó? Sí, pero la consecuencia no se las evitó. Vamos a ver cómo sucedió esto. Pero van a morir 3,000 personas en manos de Moisés y de los levitas. Dice que Moisés dijo, ¿quiénes están conmigo? Y entonces los levitas se pusieron de su lado, como diciendo, yo soy también de Jehová. Aunque mi corazón esté con el pueblo, con los cuales ya venimos con una travesía larga, pero tengo simpatía por ellos, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, estoy de tu lado, Moisés. Y entonces mataron cerca de 3,000 hombres, Moisés y los levitas. Y va a haber otros asuntos así, que dicen que a otros les dieron una porción, una bebida con polvo de oro y murieron. Otros murieron de esa manera. Entonces, para que nosotros mismos también pensemos antes de fallar. No es un Dios que se complace en el castigo. Él le va a enseñar a Moisés más adelante que es un Dios perdonador, grande en misericordia, lento para la ira. Y entonces aquí también aprendemos entonces
que no es una cosa insignificante el menospreciar la revelación de un Dios santo y violar su pacto con ligereza. Fueron obligados a beber el agua mezclada con polvo de oro del becerro. Moisés y los levitas mataron a espada a 3,000 idólatras. Esta actitud de lealtad suprema de los levitas nos recuerda las palabras de Jesús: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Es algo muy paralelo, muy similar lo que hicieron los levitas con lo que tú y yo tenemos que hacer. Este castigo tan severo pero necesario fue para evitar que llegasen a ser una nación de idólatras. Es decir, cuando tu pecado es todavía pequeño, arráncalo. Ahora que puedes, arráncalo de raíz. No sea que crece como un árbol y entonces ya la cosa está difícil. ¿Cómo desarraigar el pecado que ha estado sembrando toda tu vida? Finalmente Dios retiraría su presencia de entre los israelitas y enviaría un ángel delante de ellos. ¿Qué dice el 33, 2 al 3? Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Moisés vuelve a interceder, porque no se conformó con la salvación física que Dios le había dado a Israel, sino que pidió que Jehová perdonara completamente el pecado de su pueblo y lo restaurara espiritualmente. Fíjense que no es tan solo llegar a ser salvos. Entiéndase así. Hay una salvación inicial. Vino el Espíritu Santo y te llenó de gracia para que recibieras ese regalo. Te impulsó, me impulsó a mí para entrar dentro de la casa. Pero no consiste en nada más, ya llegué, ya estoy aquí y eso es todo. No es cierto. Todos debemos de cultivar una relación con Dios que nos lleve a una madurez, a un crecimiento día a día. Debemos de comenzar a practicar los dones que el Espíritu Santo nos ha regalado, el ministerio al cual Jesucristo nos ha llamado, 1 Corintios 12. Aquí está hablando así. Jehová dice, pidió que Jehová perdonara completamente, ojo, el pecado de su pueblo, pero no nada más ahí lo dejó, sino que continuara el proceso de restauración espiritual de su pueblo. Dice Jesús en otro paralelo, dice que cuando la casa ha sido limpiada de algún espíritu demoníaco, habla del corazón de una persona, dice que no consiste nada más dejarla limpia, o sea, ya la limpiaste y ya estuvo, ya quedaste salvo. No, hay que comenzar a llenarla ahora con la palabra de Dios, una relación íntima con Dios, un hablar continuo con Él, y entonces así, cuando vuelva a querer regresar ese mismo pecado y celebrar otra vez sobre ti, y que ya viene con otros 6 más y con él son 7, no va a poder entrar porque la encontrará llena. Pero cualquier espíritu demoníaco que viene y regresa y ve que tu corazón sigue estando nada más limpio sin que tú lo llenes con los recursos de Dios, entonces viene a poseerte otra vez. Aquí está diciendo lo mismo. No consiste nada más en que Dios te perdone y ya, sino que Él
siga el proceso de restauración de tu vida, te esté regenerando con su espíritu continuamente. La salvación no es nada más la inicial, ojo, existe la salvación final. El que fuere fiel hasta la muerte, dice Jesús en Apocalipsis, el que perseverara hasta el fin. O sea, no te está diciendo que nada más con haber entrado. No, hay muchos que se pierden a la mitad, que no llegan a consumar la salvación final. Gente que fue como heraldo, dice Pablo, declaró las buenas nuevas de salvación al mundo en eventos repletos de humanos, y termina de homosexual, y termina caído. ¿Esta será salvo? Hay que mantenerla desde una punta hasta la otra, y bien despiertos. Dice: aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según tu obra. Ahí está. Estaba dispuesto a ofrecerse a sí mismo en lugar de su pueblo, Moisés. Y no solamente daría su vida, sino que también estaba dispuesto a renunciar a la vida eterna a fin de obtenerla para Israel. ¡Qué corazones de él! Por eso dice: un caudillo, un salvador en Israel hasta el día de hoy, Moisés. Un rey, David. Entonces, este es un hombre ejemplar. Ross, un escritor, dice: en toda la Biblia no tenemos un acto humano más sublime que este, lo que nos recuerda las palabras de Jesús: el verdadero amigo es aquel que pone su vida por sus amigos. Este es Moisés. Las tres grandes peticiones de Moisés nos dan una muestra de cómo es un líder. Inciso A: pidió para sí mismo que Dios le concediera un conocimiento de las intenciones y propósitos divinos. O sea, muéstrame tu camino, a fin de conocerle mejor. 33:3, yo lo tengo. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Así es. B, es las características de un líder. B o 2, pidió por su pueblo. No bastaría la presencia de un ángel entre los israelitas, ni tampoco en la tierra prometida. Necesitaban la presencia de Jehová mismo. 33:15-16. Y Moisés respondió: si tu presencia Fuerte. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y en que se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que tú y tu pueblo sea apartado de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. En otras palabras, lo que está pidiendo aquí Moisés es, o le está diciendo así a Dios, de una forma poética, si tú no vas con nosotros, mira, mejor te digo lo siguiente: déjanos aquí en el desierto, pero contigo. No nos saques de aquí y nos lleves a la tierra donde fluye leche y miel, donde podremos conquistarlo todo, tener éxitos extraordinarios, mucha fama, mucha riqueza, mucho poder, mucha unción, mucha gracia, pero sin ti. Mejor en el desierto, pero contigo. Eso es lo que están queriendo decirnos estos versículos.
C o 3. Pidió que Dios le concediera una visión de su gloria. Muéstrame tu gloria. 33:18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. No sabía que no era posible ver la plenitud de la gloria divina y sobrevivir. Pero Dios nos da una noción de la provisión divina al esconder a Moisés en la hendidura de la peña. Aquí pasa algo interesante. Aquí le está diciendo, le está pidiendo: muéstrame si en verdad he hallado gracia delante de ti. Muéstrame tu gloria. Tu gloria en hebreo significa kabod. Kabod. Y en ese momento le está diciendo: muéstrame tu rostro. Kabod significa rostro, significa busto, significa cabeza. Y en ese momento le está diciendo: si en verdad he hallado gracia delante de ti, muéstrame tu gloria. Escúchalo. Ahí lo que Moisés le está pidiendo a Dios es lo siguiente. Moisés le dice a Dios: mira, yo te conozco como el Todopoderoso, como el Dios campeón de lo sobrenatural, de lo imposible para el hombre. Pusiste en jaque a los dioses paganos de Egipto. Has hecho grandes maravillas, nos hiciste cruzar el mar rojo en seco. Nos has dado de beber de la peña. Has cambiado toda agua amarga en dulce. Has transformado el desierto en gloria. Pero dime, ¿cómo eres tú? Y se acordaba en ese momento del ángel de la muerte. Y se acordaba muchos momentos en su presencia. Pero quiero conocerte. Quiero en verdad saber quién en verdad eres tú. Como que a Moisés tenemos que aprenderle, tú y yo, e ir a una relación más íntima con Dios y decirle: Dios, en verdad yo te conozco por como te han conocido los demás, pero yo no te conozco. Un día le dije: te conozco por los autores de libros como este que estoy leyendo a las 3 de la mañana. Te conozco por los autores de la Biblia. Te conozco por los testimonios de mis hermanos, pero yo no tengo nada que decir de ti. Es ahora que te quiero experimentar. Quiero que te muestres a mí, que vengas a mí en esta hora y me saludes como el amigo saluda al que considera su amigo. Quiero que estreches tu mano con la mía. Y me puso el deseo de levantar mis manos. En ese momento está poniendo como granitos de azúcar en la parte de aquí, como si fuese, estaba vaciando un recipiente y me está vaciando granitos de azúcar. Cuando comenzaba la contabilidad, hace muchos años, no soy tan viejo, se oía cuando no le metías nada de información en el sistema, se oía cuando se iba la pantalla, la pantalla se oscurecía y se oía una línea
y una línea pasaba y se oía así. Zzz. Eso mismo, zzz, algo conocido para que no me asustara. En lo que él estaba vaciando el azúcar, los granos de azúcar, en mi mano derecha así. Y yo lo estaba sintiendo. En ese momento, él vino y me hizo así. Estrechó su mano con la mía, la apretó. Y me sacó el grito más feminoide que yo no haya tenido. Eran las 3 de la mañana, ni aún con ese gritote mi esposa despertó cuando ella tiene un sueño así ligero. Hablamos muchos asuntos esta noche. Yo vi su presencia y él estaba sentado en su trono arriba del techo de mi casa. Una presencia increíble, majestuosa. Él es gigante, gigante, pero sin embargo está accesible a ti. Y yo lo veía en su rostro. Un rostro, no te lo describo, simplemente así, miren, así, como satisfecho de mi vida, complacido. Yo eso es lo que experimenté en su mirada. Sentí. Tú y yo necesitamos preguntarle: muéstrame tu gloria. Quiero conocerte personalmente. Quiero saber qué tanto eres tú. Quiero en verdad, bien a bien, conocer cómo eres tú. Si guapo, simpático, ese espíritu, pero él tiene una increíble belleza. Amén. Y en ese momento, ¿saben qué le dijo Moisés? Digo Dios a Moisés. Le digo: sí, está bien. Párate en medio de esta hendidura, de estas rocas, y yo pasaré mi gloria delante tuyo, y tú verás mis espaldas. Es antropomorfismo. Tomar una figura para que no te quieras, porque no estamos constituidos para esas dimensiones, esos asuntos. Y en ese momento, y según le vio las espaldas, Dios es espíritu, le dijo Jesús a la samaritana, capítulo 4 de Juan. Y en ese momento, lo que les está enseñando y te tengo que enseñar a ti, es que Dios no va a ser conocido por ti y vivas. Hasta el día de hoy, hasta el día de Jesucristo, no va a haber uno que lo haya visto y siga viviendo. Isaías tuvo ese conflicto en el capítulo 6 y dijo: he visto yo, el mortal de los mortales que soy yo, he visto al Dios Santísimo, mitad fuego, mitad Eso fue en el espíritu. Si no, no puede el hombre. No podría conocer. Ojo. Otra. En ese momento, el significado de gloria: sí, yo haré pasar delante tuyo todo mi bien, toda mi misericordia de la que soy capaz de dar al hombre, todo mi amor, toda mi fidelidad, todo cuanto soy yo, toda mi benevolencia, mi paciencia. Eso es mi bien, esa es mi gloria. En eso consiste. Un día pídele a Dios que te muestre su gloria y te va a ir bien. No sabía que no era posible ver la plenitud de la gloria divina y sobrevivir, inciso C. Pero Dios nos da una noción de la provisión divina al esconder a Moisés en la hendidura de la peña. Nosotros, escondidos en las heridas de Cristo, veremos la gloria de Dios y viviremos. Dicen que cualquiera que te ande buscando, si tú estás escondido en Cristo, prácticamente estoy yo detrás de este lugar, y entonces al que van a ver va a ser a Cristo. De eso se trata la vida cristiana, que todos lo vean a Él, a
hebreo significa cabeza, busto, gloria. Aquí Moisés pide conocer a Dios y le dice: muéstrame tu gloria. El pacto renovado, capítulo 34. La intercesión de Moisés fue premiada grandemente. El intercesor volvió a subir al monte de Sinaí y allí el pacto fue renovado y nuevas tablas fueron escritas. Dios le concedió a Moisés una nueva revelación del carácter divino, proclamando su nombre. Y se lo dijo en el 34, 6 al 7. Jehová el fuerte, el misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esa era una nueva revelación. Ojo, Abraham, dicen que fue conocido o conoció a Dios como el Dios omnipotente. Moisés lo llegó a conocer como Jehová, Dios de pactos. Pero aquí, en este momento, lo está conociendo como el fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona y que de ningún modo, o sea, es muy inteligente, muy sabio, tendrá por inocente el malvado. Aunque Dios es justo, cuando castiga a los malhechores, su mayor gloria es su amor perdonador. Siempre su justicia y su misericordia van de la mano, van siempre juntas, caminan juntas, como se vio aquí en el Éxodo. Su justicia y su misericordia, manifestando su misericordia, perdonando a su pueblo. Esto nos enseña dos verdades. Uno, la hermosura de su carácter. Y dos, la fuerza espiritual que tiene. 6 y último, la construcción del tabernáculo, capítulos 35 a 38. Lo primero que pidió fue una ofrenda. El tabernáculo fue construido con las ofrendas voluntarias del pueblo. ¿Ofrendas qué? Voluntarias del pueblo. Dios deseaba ver un corazón bien dispuesto. A nadie forzó a dar. No debía haber ninguna obligación, solo la que nace del amor y de la gratitud. Fueron ofrendas costosas que hoy en día valdrían alrededor de $1 millón. Tómela. Éxodo 35 del 4 al 29 demuestra qué importante era para Jehová que cada uno tuviera la oportunidad de dar algo. Subráyame, que cada uno tuviera la oportunidad de dar algo. Se necesitaban metales, materiales y telas de todas las clases. Dios no depende de unos pocos pudientes para pagar las cuentas. Desea que todos disfruten la emoción y la bendición de compartir lo que tienen. Con lágrimas, con lágrimas. El que llevó las despensas se llama Jesús, su hermano, hace 4 meses que está en Cristo caminando con nosotros. Él es de Ciranda, ahorita estábamos hablando de esto, del viaje que tuvo. Y me dice, cuando se las daba, pastor, las despensas, mire, los rostros se llenaban de contento. Y había lágrimas en sus ojos, una sonrisa de gracias, porque nadie se ha acordado de nosotros. Dice, y eso para mí fue muy impactante, porque me sentí usado por Dios. Esa es la bendición que estos hombres Dios les trajo, hacerlos útiles y de decirle, ven, contribuye tú para el reino,
Contribuye, hagamos un campamento extraordinario que traiga identidad al pueblo, de que su Dios está en ese tabernáculo. Amén. Y Él está en medio de vosotros. Y Él pelea por vosotros. Y Él los ama al extremo. En ese momento dicen que llegaron a decirle a la gente: ya no traigan más, ya no traigan más, ya no traigan más. Gloria a Dios. Porque el corazón del pueblo se dispuso. Quiso aprovechar la bendición que hay en el dar. Y como veíamos en Lucas 6, en domingo apenas, hay que dar sin esperar nada a cambio. Hay que amar aún a aquellos que te odian. Eso es bondad. Esas vestiduras ya tenemos que tenerlas puestas. Esta era la bendición. Dice Dios que no hay ningún problema con que haya unos pocos, pero que Él quisiera que todos tuvieran el privilegio de dar. Estamos terminando. Entonces los israelitas dieron con gozo y tan generosamente que fue necesario suspender la ofrenda. 36, 5 al 7. ¿Qué más pidió Dios a los israelitas además de las cosas que poseían? Dios necesitaba la habilidad, la destreza, pues, el conocimiento y la labor de cada uno de ellos. Hasta las mujeres empleaban sus manos y cerebros hilando las telas primorosas. 35 del 25 al 26 y 36, 2 y 4 para los que nos ven en la tele. Bezalel y Aholiab fueron llamados por el Señor y ungidos con el Espíritu para proyectar los diseños, Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, para proyectar los diseños, 1, para trabajar los metales, 2, y para enseñar a otros. ¡Wow! O sea, no te conviertas en todólogo o en único. Dios da ministerios especiales a algunos y trabajo para otros. ¿Quién hizo el diseño del tabernáculo? Todos los detalles fueron hechos de acuerdo con el diseño que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Fíjense, de manera anticipada. Todo esto enseña que Dios enseña los pormenores, subrayame, pormenores relacionados con el culto verdadero. Además, que Él no acepta las inversiones, escúchalo, religiosas, aunque no son inversiones, invenciones religiosas, humanas, ni el culto prestado según prescripciones humanas. Colosenses 2, 20 al 23, y también dirá por ahí en el 3, Pablo dirá: ¿quién nos dice? No manejéis, no gustéis, no comáis. En Cristo hay libertad. Nadie te tiene que dirigir la vida, humanamente hablando. Cuando Dios diseñó el tabernáculo, y a unos les dio inteligencia para hacer, para crear, para diseñar, a otros les dio las fuerzas, la capacidad, la habilidad también para el trabajo, a las mujeres para hilar prendas primorosas, ojo. Dios siempre está cuidando cada elemento, cada forma de darle culto a Él. Por eso, ¿qué conflicto es cuando en una organización, en un grupo de iglesias o en una iglesia X,
se dice, vamos a hacer esto, y luego sigue después de esto, y luego sigue el otro, y lo hacemos así, y cualquiera que venga a hacerlo diferente, tiene que ser expulsado. Dios nos ha dado la libertad, pero para hacer las cosas dirigidas por su Espíritu. La presencia no es el tabernáculo ya. La presencia de Dios es el Espíritu Santo en las iglesias de hoy en día. Él dirige, Él nos coordina, nos pone los temas, Él nos ayuda a desarrollarlos, porque luego a veces somos medio torpes para entenderlo. Y ahí no hay religiosidad, ningún aspecto humano. Cuando el aspecto humano se quiere sobreponer al espiritual o al de Dios, entonces por eso hay iglesias apagadas, religiosas, metódicas y aburridas, y que no crecen. Dios cuidó todos los elementos. Al construir el tabernáculo estrictamente conforme a los mandatos de Dios, hizo que los israelitas fueran recompensados, pues la gloria del Señor llenó la carpa y la nube de Jehová permaneció sobre ella. En el 40, 34 al 38. Muy bien, la tarea para los que nos siguen a través de la lente. Pregunta número 1, es cuestionario cuarto cuestionario del Éxodo que hoy terminó. Pregunta número 1, ¿qué es el tabernáculo? Pregunta número 2, ¿para qué serviría el tabernáculo? 3, ¿qué pretendía Dios con el tabernáculo? 4, ¿dónde se ubicaba el tabernáculo en el desierto y por qué ahí? 5, ¿cuántas eran las divisiones del tabernáculo? Y solo, ¿quién entraba al último de la división? 6, ¿quién es la persona que sustituyó el tabernáculo y cuál es su cita bíblica que lo confirma? 7, ¿cuántos días pasaron de la promesa del pueblo a Dios y cuál fue esa promesa? 8, ¿qué hizo que Aarón colaborara en la idolatría de ellos? 9, ¿por qué será que el corazón humano está tendiente a la idolatría? 10, ¿por qué los hijos de Dios no deben creer en las casualidades? 11, ¿qué hizo Moisés cuando Dios le dijo que destruiría al pueblo y qué haría y qué harías tú en su lugar? 12, Dios puede perdonar al pecador, pero ¿qué es lo que no puede evitar? 13, ¿cómo fue el castigo al pueblo idólatra de Israel? 14, ¿qué pidió Moisés a Dios en su segunda intercesión por su pueblo? 15, ¿cómo es un líder según las 3 peticiones de Moisés? 16, ¿qué significa Cabot y por qué Moisés pide a Dios se la muestre? 17, ¿cuál es la nueva revelación que Dios le dio a Moisés ante la intercesión de este por su pueblo? 18, ¿cuáles son las 2 verdades que Dios presenta a Moisés? 19, ¿cómo fue construido el tabernáculo? 20, ¿qué deseaba Dios ver en los oferentes? 21, ¿por qué crees que para Dios es muy importante que cada uno tenga la oportunidad de dar? 22, ¿cuáles materiales, no? ¿Qué materiales se necesitaron? ¿Qué materiales se necesitaron para la construcción del tabernáculo? 23, además de lo que poseían, ¿qué más les pidió Dios? 24, ¿qué nos enseña Dios con los ministerios y el trabajo? 25 y última, ¿quién fue el autor intelectual del tabernáculo y qué nos enseña con su participación aún en los pormenores de las cosas pequeñas? Que Dios les bendiga.